Mateo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estamos en esta serie de El Sermón del Monte, y estos son los últimos dos versículos de este pasaje de Mateo 5, del 1 al 12. Y en el día de hoy tengo toda la intención de concluir esta serie, y yo creo que ha venido en un momento perfecto, ya que también este es el último culto de este año, este es el último domingo del 2020. Y podemos ver aquí como a lo mejor estos versículos a usted no le sepan como que fin de año, a usted no le sepan como que tenga que ver con lo que yo dije previamente. Pero vamos a ver qué es lo que estos versículos tienen para nosotros en el día de hoy. Vamos a ver cómo lo podemos aplicar a este fin de año. Y para poder empezar y traer una claridad, el último mensaje basado en el versículo 10 del capítulo 5 de Mateo, estuvimos predicando bajo el tema persecución moderna. Y en estos versículos aquí habla de que os persigan. Y yo quiero hacer una aclaración antes de empezar en el día de hoy, para que todos empecemos de la misma página. Porque cuando estábamos hablando ese domingo de la persecución moderna, estábamos hablando de una persecución cuando nosotros como seres humanos seguimos una justicia divina. Cuando nosotros seguimos la justicia de Dios, es que estamos viendo una persecución moderna, como decía el tema de el título de aquel mensaje, que fue el versículo 10. Pero en el día de hoy no nos vamos a concentrar en el versículo 10, sino que vamos a entrar en el 11 y 12. Vamos a predicar bajo el título, no llores, esto mejorará. Wow. Y yo no sé si a lo mejor tú te sientes que tú estás llorando, como decía antes de empezar la predicación, como una prefase, ¿no? Pero yo no sé si tú estás llorando en este año 2020 por lo malo que te ha ido, porque a lo mejor has perdido seres queridos, porque a lo mejor has perdido tanto tiempo encerrado en tu casa, porque a lo mejor has dejado de hacer tantas cosas que antes tú practicabas antes de que llegara esta pandemia a nuestra puerta, a nuestro pueblo, a nuestro hogar, a nuestra ciudad, a nuestro estado. Pero déjame decirte que en el día de hoy vamos a ver cómo nosotros vamos a coger la palabra de Dios. Aleluya. Y vamos a agarrarnos de sus promesas, porque sabemos que esto va a mejorar. Amén. Lo que yo no voy a hablar hoy es cuándo, pero lo que sí nos vamos a concentrar son en las promesas. Porque déjeme decirte que cuando una persona va a hacer una carrera, cuando el atleta va a correr y va a ir de un punto A a un punto B, el atleta no empieza a mirar la pista, a mirar si hay algún obstáculo, o si está limpia, o si los otros competidores al lado de él están mejor que él, o están en mejor forma, o a lo mejor tienen más fuerza que él. No. Ese atleta, cuando empieza esa carrera, ese atleta se prepara y mira solamente a la meta. Él se concentra en donde él tiene que llegar. Y esto se explica para tantos deportes. Porque cuando tú, si eres un pelotero, tú te concentras en esa bola que viene hacia donde ti, y tu trabajo es poner ese bate, conectarlo con esa bola lo más fuerte posible, para que esa bola salga a otro lado más lejos posible, para tú poder darte tiempo de correr de una base a otra. Y si la sacas del parque, corre todas las bases, mejor todavía. Pero tú no te preocupas qué va a hacer aquel catcher. Tú no te preocupas qué hace el de outfield. Tú no te preocupas qué hace el que está en tercera. Tú te preocupas de darle a esa bola. Te concentras en lo que tú fuiste en ese momento, para ese momento. El baloncerista lo mismo. Imagínate que un baloncerista empieza a mirar los que están en el lado. Cuando le dan la bola en la mano, pega a mirar. No, que me están mirando, déjame postearme para la foto. No. Tú te concentras en poner esa bola en aquel canasto.
Y eso es lo que nosotros nos tenemos que preocupar. Y muchas veces, específicamente en este año 2020, el cristiano está tan preocupado por lo que está alrededor. Estamos tan enfocados en lo que nos puede pasar que dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Y las promesas de la Biblia caen por el lado. Las promesas de la Biblia, los mandatos de Dios para nosotros como seres humanos están en una tablilla guardados. Lo tenemos debajo del tapete. Lo pusimos como tercera prioridad. La primera prioridad es no enfermarme. La primera prioridad es quedarme tranquilo. La primera prioridad o segunda es mantenerte saludable. Cuando en realidad se supone que la primera realidad de cada cristiano sea escudriñar la palabra y vivir una vida como Jesucristo nos mandó a vivirla. Y déjeme decirle que ya leímos los versículos. Ya nosotros sabemos lo que va a pasar. Ya nosotros sabemos que dice aquí el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahí nos dice nuestro galardón es grande aquí en la tierra mientras tú te prepares y te quedes en tu casa. No está diciendo que nuestro galardón es grande cuando nosotros nos quedamos en stand-by. Si la Biblia es útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, deberíamos de entender lo que ella misma nos dice o nos quiere decir. Cuando yo digo eso, me estoy refiriendo a estas palabras claves que están en el versículo 11. Empieza con esta palabra vituperen. Y yo les voy a hacer bien claro. Cuando a mí me dicen la palabra vituperar o vituperen, yo como que tengo una idea, pero no sé exactamente qué quiere decir. Cuando yo busco el significado en el diccionario Real Academia Española, dice que vituperen viene de vituperar y quiere decir criticar o censurar con dureza algo o a alguien. Cuando tú me estás diciendo que tú vas a criticar o a censurar con dureza o algo o alguien, me recuerda el año 2020. ¿Por qué? Porque en el año 2020 hemos visto diferentes críticas a diferentes personas. A nosotros también como seres humanos. Podemos ver en este año 2020 cómo hemos recibido críticas. Hemos sido censurados con dureza a nosotros mismos, ¿no? Hemos sido censurados, como dice aquí, con dureza. En lo que yo quiero decir con estas palabras es, les voy a dar un ejemplo, que yo creo que es mi ejemplo favorito. En este año, quizás más que otros años pasados, te has sentido que te han vituperado y que te han criticado, usando la palabra crítica para poder mejor entender la palabra que te vituperen o vituperación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, no sé si a usted le ha pasado ya, pero a mí me ha pasado, que te dicen que vas a la iglesia y tú los miras como que, ya, seguro que sí. Pero después te dicen, tú estás loco. Tú no sabes que el COVID está alrededor de la esquina para ir a matarte. No. Y traigo esto que es un poco jocoso, pero es la realidad que estamos mirando. Entonces, esa persona que por una razón u otra se cree que está por encima de ti, que te puede hablar y criticar tus acciones, entonces está olvidándose, no pensando en la fe, en la necesidad, en lo que tú necesitas de buscar a Dios en una iglesia con un grupo de personas, sea pequeño, sea grande, de misma fe, con la misma mentalidad. Estas personas están esperando que tú te olvides de cómo tú te sientes, que tú borres de tu mente tu necesidad, que tú te olvides de lo que tú necesitas en tu ser, que te está diciendo Dios, ven. Reúnete con personas como que piensan igual que tú, que Dios nos ha mandado a hacer esto, ¿no? Entonces te está diciendo esa persona, no. Que hay una enfermedad por ahí, hay un virus que te puede tocar y te puede hasta matar. Y tú jovencito, y tú sumamente saludable, que el porciento de que te toque es tan bajo, y el porciento de tú sobrevivir es tan alto.
Tú vas a poner todas esas cosas hacia un lado y te vas a aceptar la crítica, que te vituperen otras personas solamente jugando un juego mental, diciéndote que tú te deberías de quedar en donde tú estás. Pero déjame decirte que esa misma persona que le gusta criticar tus acciones, esa misma persona que te dice, no vayas a la iglesia, cuando se le acaba la leche, se mete en un lugar que tiene más personas que la misma iglesia a comprar las cosas que necesita. Pero para una cosa sí, pero para otra no. Usted sabe lo que estaba viendo en estos días y como que me hizo pensar, porque estamos viviendo en un año que tantos gobiernos locales han puesto tanta presión y tantas restricciones en diferentes negocios, en diferentes iglesias, en diferentes industrias, en diferentes oficinas, que la persona y la industria no puede funcionar bien. Pero usted sabe lo que yo estaba pensando en estos días. Y dije, ¿qué pasa con los aviones? No nos podemos reunir en una iglesia, pero el avión todavía sigue trabajando. Entonces, en la iglesia nosotros nos podemos separar. Podemos sentarnos a 6 pies, podemos tener una distancia social, pero las líneas aéreas quitaron líneas de asientos. Las líneas aéreas bloquearon un asiento y dejaron otro entre medio. No. Dejaron de vender tickets de ese avión. Tampoco. Y tú te empiezas a pensar, ¿pero qué es esto? ¿Por qué unas personas son marginados, vituperados, pero por qué otras no? ¿Por qué un pastor tiene que terminar en la cárcel, pero otra compañía sigue funcionando como si nada hubiera pasado? Estamos pasando por un año que estamos siendo vituperados. Aleluya. Pero hermano, déjame decirte lo que dice el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Y muchos pensamos que no, eso no pasa todavía. No, estamos en las papas, estamos bien. Pero hermano, déjeme decirle que la vituperación está hoy vigente. Hoy lo estamos experimentando. Sea bajo una crítica, sea bajo un censuro o te estén censurando. ¿Cuántas veces en las redes sociales nosotros no hemos puesto cosas y las han quitado? Y a lo mejor si no las quitan, pero tú puedes mencionar algo que tenga que ver con el coronavirus y rápido le ponen un sticker abajo. Para la última información del coronavirus, ve aquí. Es como que lo que está diciendo no es verdad, acá está la verdad. Hermanos, eso es una forma de vituperación. Es la forma moderna de la vituperación, pero es lo mismo. Y déjeme decirle que cada uno de nosotros, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude por lo que estamos atravesando, porque no es fácil. Cuando nosotros hablamos de la palabra persigan, déjeme leerle el significado y después les voy a decir una verdad que usted no sabe. Persigan, viene de la palabra perseguir. Es molestar, conseguir que alguien sufra o padezca, procurando hacerle el mayor daño posible. Entonces, hermano, déjeme decirle que cuando yo leí esa definición, ese significado, yo me quedé boquiabierto. Porque para mí, y esto yo lo tengo que admitir, es que todo el mundo lo sepa, para mí alguien perseguido era alguien corriendo atrás de alguien. Literalmente, físicamente, yo corriendo o caminando y alguien siguiéndome. Eso yo pensaba que era perseguir. Pero cuando yo miro esta definición, yo dije, entonces molestar es un tipo de persecución. Wow. Cuando hablamos de conseguir que alguien sufra o padezca procurando hacerle el mayor daño posible, eso es muy diferente de lo que yo tenía en mi mente, que quería decir la palabra perseguir. Porque déjeme decirle que para tú buscar que alguien padezca procurándole hacerle el mayor daño, no necesariamente tiene que ser atrás de la persona caminando o corriendo. Eso tú lo puedes hacer desde ciertos lugares. Hoy en día podemos ver que esto se hace hasta de una oficina. Podemos hablar más claro, podemos decir que esto pasa desde las mismas oficinas del gobierno. Estas personas se reúnen que no tienen tu mejor interés en mente, que no tienen el mejor interés del cristiano en mente y empiezan a hacer reglas, empiezan a poner regulaciones, empiezan a hacer ciertas cosas que a nosotros como cristianos
nos afectan. Afectan nuestro culto, afectan nuestra devoción, afectan de la forma que nos reunimos, afectan de la forma que nosotros pensamos. Pero el punto más importante que quiero llegar en el día de hoy es que estas personas están haciendo o quieren hacer el mayor daño posible. Y esto es problemático para el cristiano en el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para hacer el bien a los demás. Nosotros estamos llamados por la palabra de Dios para concentrarnos en hacer lo mejor por los demás. Estamos llamados a amar a nuestros enemigos. Estamos llamados a darle la túnica a aquel que nos la pida. Estamos llamados a ir la extra milla. Estamos llamados a hacer ciertas cosas que por esta persecución son cortadas, porque no podemos salir, no podemos hacer, no podemos actuar como antes en otras ocasiones podíamos hacerlos. En ocasiones, nuestra misma familia podemos ver estos tipos de persecuciones. Entre nuestros mismos círculos familiares podemos ver que personas quieren hacerte daño y hacen ciertas cosas que te perjudican, que me perjudican, que nos perjudican como iglesia. Y esto, como le estaba diciendo, esto es un tipo de persecución. Aunque a lo mejor no está tan obvia, pero así es que pasa normalmente. Ahora, cuando estamos hablando en la familia de la fe, también muchas personas experimentan estas persecuciones. Porque aún en nuestros mismos círculos hay personas que, desafortunadamente admitirlo, pero hay personas que tampoco permiten que algunas cosas ocurran. Le puede decir legalista, le puede decir personas que están en la chuleta, como usted quiera ponerlo, pero desafortunadamente en nuestros mismos círculos hay persecuciones. Pero cuando estamos hablando de personas de afuera, bueno, eso todos los días. Porque esas personas, la mayoría de ellos, no quieren que el evangelio siga saliendo hacia afuera. Muchos de ellos están poseídos por el mismo enemigo de las almas, y ese mismo enemigo de las almas los mueve a hacer ciertas movidas que impidan que el trabajo de Dios se lleve a cabo, que impidan que la palabra de Dios salga, que impidan que la palabra de Dios llegue a donde tiene que llegar. Y hemos visto muchos canales cristianos que han sido callados. Hemos visto muchos canales conservadores que han sido hasta cierto punto callados. He visto en las redes sociales como estos testimonios de canales que antes tenían un reach bien grande y ahora mismo no alcanzan a casi nadie. ¿Por qué? Porque las mismas redes sociales están callando. Es como un tipo de persecución, vamos a decir, cibernética, que están callando el mensaje de los conservadores. Están callando los mensajes de muchos cristianos. Están callando los mensajes de muchas personas de fe. ¿Por qué? Porque la fe va en contra de, entre comillas, lo que ellos le llaman ciencia. Pero este es el año que estamos viviendo. Esto es lo que Dios nos ha dado. Y esto es lo que nos está diciendo en estos versículos. Somos bienaventurados por mi causa. Si por mi causa soy vituperados. Somos bienaventurados si nos persiguen por la causa de Dios. Si experimentamos todas estas cosas, hermanos, seremos bienaventurados. Y eso es lo más importante que tenemos que sacar cuando salgamos de aquí en el día de hoy. Tenemos que llevarnos esto a nuestro corazón, que esto es parte de lo que Dios sabe que va a pasar. Entonces, en versículo 11, el último punto, dice el versículo 11 al final, digan mal contra vosotros. Cuando dice la palabra vosotros, está diciendo nosotros. Incluye al que lo está escribiendo o diciéndolo Jesús en este ejemplo y también el que lo está escuchando. Hablando de nosotros, van a decir cosas malas mintiendo. Y déjeme decirle, hermano, esto yo no tuve que buscar el significado en el diccionario, porque creo que está sumamente claro. Esto le pasó a Jesús y también nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántas personas en esta tierra, cautivas por el enemigo de las almas, se oponen al propósito de Dios y a los que regamos la semilla del evangelio? Y déjeme decirle que acá en el barrio, esto le decimos en otras palabras como
El bochinche. Sí, porque cuando tú te das cuenta, el bochinche, la gran mayoría de las veces, el 99% de las ocasiones, son a lo mejor algo que ocurrió con un poquito de exageración alrededor y propagado. Entonces yo no sé si usted ha jugado ese juego antes, que se ponen en un círculo y tú le dices un secreto a la persona que está a tu derecha o a tu izquierda. Y cuando ese secreto tú lo sigues pasando. Y cuando regresa a donde tú estás, lo que tú dijiste ya no es lo mismo. Y eso es lo que pasa cuando el bochinche se riega. Tú dices esta parte y aquella persona lo repite en sus propias palabras. Y aquel otro como que le echa un poquito de sabor como le gusta a esa persona. Y la otra persona le echa un poquito más de sazón. Y la otra persona con la sazón personal de él o ella le añade un poquito de anticipación, con un poquito de exageración, con un poquito de sazón. Y cuando tú vienes a ver, que Dios nos cuide, porque nuestro nombre está siendo arrastrado por todo el fango, hablando mal contra nosotros o contra vosotros, como dice la palabra, mintiendo, porque toda esta exageración lo que termina es una mentira más grande. Y aún si empezó con una verdad, cuando está exagerado y asozonado y puede añadirle lo que usted quiera, cuando termina ya es una mentira. Y esto es algo que nos pasa a todos, hermanos. ¿Cuántas veces no en este corto ministerio que llevamos y antes del ministerio, porque esto es algo que pasa en la humanidad? ¿No has escuchado que fulano dice algo de ti y dice, pues eso no fue lo que yo dije? Y tú tienes que ir allá a pedirle cuenta, así, oye, pero ¿qué pasó? Nosotros, no, esto no fue lo que hablamos, porque esto es lo que está en la calle. Pero esto es lo que está hablando el versículo 11. Esto es lo que nos está diciendo que nos va a pasar. Y usted sabe que el mismo Jesús tuvo que pasar por todas estas cosas. El mismo Jesús tuvo que pasar por estas etapas de su vida. Y él tuvo que escuchar a estas personas decir cosas de él que él nunca dijo. Coger unas cosas y sacarlas de contexto. El mismo Jesús lo pasó como más nosotros. No lo vamos a experimentar. La forma más fácil de callarte es dañando tu testimonio. Y eso ocurre todos los días, desafortunadamente. Los débiles le atrae esto que le llamamos el bochinche. Esto que le dice la Biblia cuando hablan mal en contra de nosotros, mintiendo. Le prestan, estas personas débiles le prestan el oído a la mentira en contra de ti. Y eso es como que lo que le gusta. Eso es como que lo que le ayuda a pasar el tiempo mejor. Si pudiéramos usar esa palabra. Pero hermano, no nos preocupemos tanto, aunque yo sé que toda esta primera mitad del mensaje ha sonado tan y tan negativo. Ahora vamos para el versículo 12, donde las cosas se ponen un poco más positivas. Aunque muchos cristianos dicen que es absurdo, vamos a ver lo que dice. El versículo 12 usa esta palabra gozaos, y cuando yo busco esta palabra, significa sentir placer o alegría a causa de algo. Y hermano, yo sé que en el día de hoy ninguno de ustedes dicen, bueno, qué bueno que me pusieron a hacer esto. Qué bueno que hablaron mal de mí. Qué bueno que me vituperaron. Qué bueno que fui perseguido. Qué bueno que hicieron un bochinche y me pusieron mi nombre por el piso. Yo sé que el ser humano a lo mejor no piensa de esa manera. Pero la Biblia nos está mandando en el versículo 12, capítulo 5 del libro de Mateos, a gozaos cuando estas cosas nos ocurran. Y no termina ahí, pero quiero antes de seguir a la próxima, quiero dar un punto clave que en unos minutos voy a entrar un poco más profundo. Esto es algo que ocurre internamente. En otras palabras, esto es por dentro. Cuando tú te gozas, eso es por dentro. Vamos a dejar ese pensamiento ahí y vamos a entrar a la próxima. Dice gozaos y alegraos. Yo pensaba que gozaos y alegraos era lo mismo, un significado bien parecido, que eran sinónimos y nunca le puse mucha mente. Pero cuando estaba escudriñando la palabra, busqué el significado de la palabra alegraos. Y esto fue lo que yo encontré. Sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores.
Y por eso es que le dije ahorita que gozaos era algo interno, porque alegraos es algo externo. Al contrario de gozar, alegría se refleja por fuera, no se intenta, sino no es interna, sino que es algo externo. Cuando ponemos estas dos cosas juntas, podemos ver que Jesús quiso que no solo nos sintiéramos bien por dentro, sino que también enseñáramos por fuera y dejáramos notar a todo el mundo que por fuera nosotros estamos alegres y que por dentro tenemos un gozo. En otras palabras, si lo piensas, tiene mucho sentido. Enseñarle al mundo que tú crees en lo que predicas. Porque déjeme decirle que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es bíblico. Y podemos decir tantas cosas por la boca. Pero no es solamente decirlo, es vivirlo. Esa es la diferencia. Y eso es lo que estamos tratando de llegar en este versículo 12. Que no solamente nos vamos a gozar por dentro, a decir cosas bonitas, a decir cosas de alegría, a decir cosas que sentimos el placer de decirlas. No para ahí. Pero por fuera tenemos que alegrarnos, tenemos que enseñar, reflejar por fuera lo que sentimos por dentro. Eso es lo que el versículo 12 nos está diciendo en el día de hoy. Muchos están orando para que el 2021 sea mejor que el año 2020. Yo estoy orando para que la perfecta voluntad de Dios se haga una realidad. La Biblia a mí me enseña que todo empeorará antes de mejorar. Ya estamos viendo señales de eso. Enfoquémonos en lo bueno y positivo que Dios se encargará de lo demás. En el verso 12 nos habla de otras personas que pasaron por lo mismo. Porque eso es lo que está hablando Jesús. Cuando Jesús está hablando, y lo voy a leer para que sepan exactamente lo que quiero decir. Dice el verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, podemos ver todas las ocasiones que todos los profetas fueron perseguidos, que todos los profetas fueron puestos por este trapiche de persecución, de vituperio por el nombre de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Jesús, que esto no es nada nuevo, que nosotros no vamos a hacer ni los primeros ni los últimos. Pero el mundo te hará sentir como si este año fue el peor de tu vida. Y por eso es que empezamos hoy, cuando empezamos a hablar en el día de hoy. Recuerda que en este año, y estos son estadísticas que han salido recientemente, hubo menos contaminación ambiental. Por el encerramiento a nivel global, hubo mucha menos contaminación ambiental. Por esa razón, nacieron más animales que nunca antes en la historia. Y que por lo menos decir en años previos que han estado siguiendo los crecimientos de animales y los nacimientos también. Los actos de bondad han abundado alrededor del globo terráqueo. Aunque hemos visto muchas cosas negativas, pero ahora yo voy a hablar de las positivas. La creatividad de las personas y las manualidades han regresado al hogar. Estamos practicando cosas que antes no podíamos nunca practicar, que antes ya nos habíamos dejado de practicar, porque estábamos tan ocupados con el quehacer diario, estábamos teniendo tanto tiempo en la carretera, en el tráfico, en los tapones, que no nos sobraba tiempo para hacer cosas con nuestras manos. En este año 2020 hemos podido, y digo hemos porque yo también soy en ese grupo, hemos podido hacer cosas con nuestras manos que muchos años anteriores no podíamos hacer. El tiempo familiar ha sido el mejor que hemos tenido en décadas, porque hemos estado más juntos con nuestra familia, cuando antes era cosas rápidas, porque el rocheo del día, el ajoro del día no nos permitía tener un tiempo de calidad que valiera la pena con nuestros hijos, con nuestras familias. Hoy día sí lo podemos tener mejor que nunca. Hemos conocido a nuestros hijos, no como hijos, sino como estudiantes. Porque antes los mandábamos por la puerta para afuera para que estudiaran en otro lado.
Y que un extraño, que a lo mejor tú lo veías una que otra vez al año en la escuela, le diera la clase. Y que ese extraño lo instruyera. Pero en el 2020 hemos experimentado que nosotros mismos como padres ocupados tenemos que sacar tiempo también para enseñar e instruir a nuestros hijos como nunca antes. Y yo sé que esto solamente se aplica a los padres, pero los hijos también han podido ver qué clase de maestros nosotros como padres somos. Que nunca antes, en los años que podemos recordar, en los años que yo he estado vivo, que no son muchos, soy joven, pero nunca antes se podía ver. Pero son cosas positivas que en el 2020 hemos podido experimentar. Ya no necesitamos un reporte de la maestra que nos diga, tu hijo hizo esto y esto y esto. Tu hijo le falta ayuda en esta área, porque nosotros mismos nos podemos dar de cuenta. Porque el estudiante está al frente de nosotros todo el día. Ahora, tenemos una mayor apreciación por los ancianos vulnerables. Podemos mejor que en el día de ayer, podemos mejor que en el año pasado, ver los ancianos y ponerlos en una alta estima, una estima más alta que en el año 2019 o años anteriores. Porque hoy día podemos ver lo frágiles que son. Hoy día nos importa más su salud que muchas otras cosas en nuestras vidas. Y para eso yo le doy gracias al Dios eterno. Para eso yo le doy gracias al Todopoderoso que nos da vida. Porque ahora podemos, ¿qué? Valorar la vida más. Ahora sabemos qué frágiles son. Ahora sabemos lo vulnerables que pueden ser a un flu, a una pandemia, ¿no? Cuando antes vivíamos la vida como locos, muchas personas los ponían en un home y olvídate, allá me los cuidan. Pero hoy día, que esto no se puede hacer o no se practica como antes, podemos darle un valor a todas estas cosas. La enseñanza de hoy no es fingir algo que no somos, sino vivir lo que creemos. Porque déjeme decirle, hermano, es fácil nosotros olvidarnos que la Biblia nos dice que vamos a ser bienaventurados si somos vituperados o si somos perseguidos o si digan mentiras de nosotros. Es fácil eso, ¿no? Es fácil darle la vuelta, olvidarnos, actuar como que esto no ocurre. Pero lo más importante hoy es vivir lo que nosotros creemos. Si nosotros creemos que somos bienaventurados, entonces lo demás tenemos que hacerlo. Si crees que las promesas de Dios, si tú crees en las promesas de Dios, no llores. Esto mejorará. Gózate y alégrate, porque vendrá el galardón grande en los cielos. Amén.